¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Aquí estamos otra vez los chicos de 4Creatives. Yoshi presente. Y yo soy Blink. Y en esta ocasión vamos a hacer un video un poco corto, algo rápido, sencillo, digerible, porque pues, solo tenemos ganas de un pequeño entremés mientras resumimos el video anterior. Ahora queremos hacer una pequeña contestación, algo muy particular, porque es un video que ya tiene mucho tiempo, pues ya es viejo, de un sacerdote español muy conocido, al menos que fue muy conocido durante su época. Ya falleció hace algunos años, en el 2013. Dejó un trabajo muy amplio en cuanto a su labor de evangelización y dentro de apologista que era. De la religión católica, ¿no? Se dejó una... Era sacerdote católico, bueno, jesuita principalmente, de España, que, como digo, hizo mucho trabajo de estar hablando de Dios a la gente, y con el carisma que tenía y con la presencia, obviamente tenía su influencia. Tenía una influencia bastante amplia, sí, en el mundo. En el mundo, al menos en el mundo habla hispana. Por eso quería mencionar un poquito de este clip. Y ponerlos un poco en el contexto, porque estamos hablando de que en este momento, cuando le hicieron esta entrevista, o no sé si esa entrevista solamente lo estaban grabando para poder presentar un clip de él, hablando de un tema en específico. Estamos hablando de un hombre que de ya 90 años, que de toda su vida, literalmente toda su vida, la dedicó a estar hablando de Dios y estar convenciendo a la gente de la existencia de Dios. Hacerle una pregunta, pues bastante, como puede decirse, extraña para alguien como él. Si lo pusiéramos en contexto, sería como preguntarle no sé, a un chef que toda su vida se ha dedicado a preparar exquisitos y deliciosos platillos de carne, con deliciosas, de todo tipo de carne, con diferentes formas de cortes, de preparados, de guisos, con animales, en todas sus formas y expresiones, porque es algo que entre lo que le apasiona y lo que le gusta y lo que sabe hacer, y que lo ha hecho toda su vida. Imagínense que tienes a este chef enfrente y le llegaras a preguntar a este chef: oiga, chef, ¿por qué no es un chef vegetariano usted? ¿Qué cree que él les contestaría algo como eso? O si tuvieras no sé, alguien, piensen en cualquier otra profesión en la que alguien muestre una pasión específica en el trabajo que hace y que lo haya hecho toda su vida, que dijeran eso: está llegando a los 90 años, ya saben que estás en la recta final de tu vida, toda tu vida lo has dedicado a eso, trabajarlo, educarlo, enseñar a otros, a las siguientes generaciones, a todos ellos que próximamente van a seguir haciendo ese mismo trabajo. Piensen en cualquier ejemplo que se les pueda ocurrir, y que le llegara a preguntar: oiga, ¿y por qué no hace otra cosa? Ya en ese momento de su vida, ¿no? ¿Por qué le preguntarías algo como eso a una persona? Entonces aquí regresamos a este video donde tenemos a este padre, al padre Jorge Loring, muy conocido en el habla hispana. Todavía en esos momentos, ya estamos hablando de que más de 10 años de su muerte, todavía lo utilizan mucho como referente de apologistas, porque... Sí, sigue siendo influyente, pues, en el mismo entorno de los apologistas. Y que ha influido mucho a otras generaciones de apologistas que trabajan tanto en redes como en forma física, en forma directa con otras personas. Vamos a ver qué es lo que... ¿Cómo le hacen esta pregunta? Y ahorita la ligamos a los ejemplos que les estaba mencionando. ¿Por qué creo en este Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Bueno, y esa es la pregunta que le hacen, ¿no? Que es como el ejemplo que le estaba poniendo. ¿Cómo llegas a preguntarle a una persona que toda su vida le ha dedicado toda la vida le ha dedicado su trabajo, su pasión, sus mejores años de su vida, todo el hecho de, por ejemplo, como el sacerdote, que te tienes que comprometer a no casarte, a no tener relaciones íntimas, a no formar una familia por el compromiso que tienes que hacer para algo como eso, que es el creer a Dios, y le llegas y le haces esa pregunta? No le estás haciendo una pregunta sincera. No estás esperando que le des no estás esperando que te dé una respuesta lógica, honesta, sí, porque eso te lo ha demostrado con todo su tiempo, toda su labor en tantos años, ¿no? Sí, su trayectoria. Sí, porque si ya estás en ese punto de tu vida y nunca tuviste una duda o no tuviste ese ápice de incertidumbre, no la vas a tener ya en estos momentos. Eso se lo dejas a las personas que desde el momento joven o en algún momento delicado o importante de su vida hayan tenido alguna flexión, algún momento en el que sí hayan
sí se haya puesto un poco en duda esa creencia de si crees o no crees en el Dios en el que te criaron desde que eras niño. A esas son las personas a las que le podrías preguntar algo como eso. No a él. Pero si regresamos al ejemplo del chef, porque me gusta el ejemplo del chef. Me gusta mucho lo que sí. Si tienes a alguien que le encanta cocinar con carne, toda la vida y todos sus años de pasión, ha investigado, se ha dedicado a enseñar a la gente el hecho de cómo preparar diferentes formas de guisados con toda la clase de animales que se te pueda ocurrir. Y llegar si le preguntaras eso, le preguntas, oiga, ¿y usted por qué no es vegetariano? Entonces él podría darte un montón de explicaciones, pero se puede resumir muy fácilmente con el contexto de, pues es que esto es lo que me gusta y esto es lo que he hecho toda la vida, ¿no? ¿Por qué habría de cambiarlo? ¿O por qué pensaría en no haberlo hecho antes? No, pues porque nunca se presentó el momento para haberlo hecho antes. Puedes tratar de racionalizarlo, puedes tratar de darle puntos del por qué sería bueno que no fuera un chef especializado en carne, sino que se especializara y dejara por completo ese efecto de tener que estar matando animales para que se dedique a preparar solamente que no maltrate o no dañe a los animales. Sí, sí. Pero honestamente, ¿quién lo cambiaría en ese momento? Tendría que ser alguien que tuviera desde inicio esa accesibilidad para pensar de, bueno, tal vez en algún momento me habré equivocado mientras estuviera desarrollándose, en algún momento de su carrera, ¿no? Pero se lo preguntas a alguien como él, con esa convicción, con ese porte, con ese... ¿Cómo se puede decir? Porque tiene ese aura como de prepotencia, de decir, no, es que es idiota, el ateo es idiota. Sí, o sea, directamente su respuesta tajante con la que quiere ser contundente, ¿no? En cuanto le hacen la pregunta. Así que así es como la idea de, pues, es una eminencia, podría llamarse, en su ámbito, en su idea, para los apologistas, es una figura de eminencia y que tiene, pues, por tanto, como que tiene que tener esa presencia y esa asertividad de lo que está hablando, ¿no? Así que, pues sí, viene como muy fuera de lugar al hacerle este tipo de preguntas en este momento. Sí, como les dije, no creo que sea una pregunta sincera. Eso es un tipo de discurso o es para que comience como una evangelización, porque a partir de este momento sí te trata de dar como algunas explicaciones, un poco un razonamiento que vamos a manejar como muy superfluamente, porque la verdad es que son argumentos muy vacíos. Que ya hemos hablado, ¿no? También algunos. Sí, que ya hemos mencionado que son, la verdad son bastante desdeñables. Bueno, ahorita los vemos rápidamente. Pero tan solo la forma en cómo la reacción inicial, ¿no? Sí. Se nota que es muy provocadora. Está buscando que tengas esa reacción visceral. Él sabe que por ejemplo, un ateo o una persona que no cree o que incluso está en otra religión, no lo vas a convencer con este tipo de argumentos o tan solo con esa forma de cómo lo aborda, ¿no? De, es que es idiota. Sí. No, con eso no vas a convencer a nadie realmente. Ni a quien tiene como esa accesibilidad, y mucho menos a quien no tenga la accesibilidad de pensar que de veras no cree en Dios porque simplemente no quiere creer. Porque creo que no lo mencionó ahorita, pero lo va a mencionar después, que habrá quienes no quieren creer. No sé cómo pueden justificarse, pero lo va a decir más adelante en el video. Pero se nota que es el tipo de discurso, de plática, de guión que ya tiene para la gente que tiene ese ápice de duda. No, es los que se han criado, eso es para las personas que han sido criadas dentro del campo religioso, principalmente del catolicismo, porque no es un sacerdote católico. Obviamente esto no se lo muestran ni a los protestantes, ni a los evangélicos, ni a ninguno de los otros hermanos. Pues obviamente va directamente expuesto para las personas católicas, pero principalmente para aquellos que a lo mejor sí llegan a tener dudas, ¿no? Pues es que dicen, no, pues es que no estoy convencido. No, o en algún momento simplemente, pues no tengo la total certeza de que realmente exista un Dios. Así que a ellos les vas a abordar como esa idea. No, es que si te alejas más y llegas a no creer en Dios, entonces sí sos un idiota. Ahora soy un idiota porque la Biblia dice que ellos son idiotas. Son idiotas por no creer en Dios porque ahí está Dios. La Biblia dice que ahí está Dios. Él sabe que las personas que no... alguien que no es católico, que no es cristiano, que no toma la Biblia como una palabra así tajante de Dios o como algo certero, sabe que no vas a convencer. Es porque eso no es un argumento. Es decir, mi libro dice que Dios existe, no es un argumento. No, directamente no es. Pero sabe que para las personas que sí lo toman, que sí tienen esa cercanía, que sí tienen esa
Convicción también. No tanto mejor la convicción, pero que tienen esa semilla, porque es como la forma en como te lo inculcan desde estando muy chico, ¿no? Te enseñan y te lo plantean como de que puedes dudar de todo, menos de este libro, porque es el libro sagrado que se ha manejado durante siglos y que tiene el respaldo de la comunidad y bla, bla, bla. No te pueden decir de muchas maneras. O directamente decirte, no, pues es que es la palabra de Dios y la palabra de Dios no se cuestiona. Y como el libro dice que Dios existe, entonces no puedes cuestionar porque el libro dice que Dios existe. Y si el libro dice que Dios existe, entonces es porque el libro es cierto. Haciéndolo completamente circular. O sea, fuera de eso no hay forma de que puedas justificarlo esto a alguien que no lo crea ya. Y que no lo crea en una forma de que directamente se lo plantearon, se lo inculcaron desde muy chicos, que no se lo pusieron de forma dogmática, porque en cuanto lo empieces a dudar es cuando ya tienes un problema. Las personas lo van a ir a buscar a otro lado y ya no van a tomar las frases o las palabras que diga un apologista como él, por más respetado que pueda tener. Es muy sencillo esa línea. Es algo que nos pasó a nosotros, bueno, principalmente me pasó a mí, que yo recuerdo que pasó así en algún momento, a otras personas que conozco y a otras personas que he escuchado, también les pasa de la misma manera, que empiezan a tener algunas cuestiones, algunas dudas, y que te quieran colocar algo como este argumento. A mí simplemente lo que hace es repelerme, porque estoy esperando que tengas alguna prueba fuera de algo como eso, que es el argumento circular de la Biblia, ¿no? Sí, La Biblia es cierta. Mi libro lo sustenta, así que esa es la evidencia suficiente que tengo para asentar mi postura o lo que estoy diciendo yo, para que sea de manera tan tajante, ¿no? Y que me dé la razón a mí. Y que por eso lo dice de esa manera, con esos aires, con esa autoridad con la que se le tiene, o se le ha tenido durante toda su vida con respeto, porque es alguien que comenzó desde muy joven a meterse en eso, en temas sobre los temas teológicos y especializándose directamente sobre todo esto de la evangelización para la gente que está en ese ramo del catolicismo. Entonces él sabe dónde está el aire, sabe cuál es la gente que lo va a escuchar, gente que no va a poner realmente en duda, y gente que se va a amedrentar porque le llegas con ese aire, con ese porte y con esta forma de decir, con esta autoridad, de decirle, no, pues es que si empiezas a dudar es que eres idiota, porque mi libro, el libro de la Biblia y el libro que también tú tienes que respetar, es el que lo dice. Pero si no te convence, te voy a dar unos pequeños argumentos. Me acuerdo hablaba yo en Madrid, en la Universidad Complutense, hablaba de esto, y dije yo, el que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio, el ateo es imbécil. Y al final viene un universitario, padre, usted me ha insultado porque soy ateo y usted me ha llamado un necio. Y digo, oye, no te quejes a mí, quéjate al Espíritu Santo, que es el que lo dice. Solo viene a reafirmar precisamente esa idea. ¿Cómo le vas a hablar a alguien que no cree que existe el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que está insultando, con él, ¿no? Es una forma de justificar tu propio desprecio hacia la gente, tus propios prejuicios, tu propia forma de cómo justificar ese odio. Y lo vemos todos los días de la gente que utiliza argumentos como eso de no, pues es que la Biblia dice que los gays se van al infierno, que es una atrocidad. La Biblia dice que el aborto es malo, aunque directamente la Biblia dice que abortes. Sí. ¿Cómo abortar directamente? Es que la Biblia dice que si tal o cual cosa es pecaminoso, es horrible y se va al infierno, ¿no? Y con eso justificas el hecho de que tú vayas pregonándolo a la calle y diciéndoselo a la gente que no te la... Y que te dé razones para juzgar o menospreciar o señalar a otros, ¿no? Y sintiéndote tú como que yo soy más alto, o yo estoy en un punto de superioridad por el hecho de que yo señalo y te remarco a ti que tú eres inferior por estar yendo en contra de, según lo que me han dicho, va en contra del libro que estamos siguiendo. Sí, solamente porque estás justificando tu propio... Esa arrogancia con el libro que tienes, con el libro que tú tomas como cierto, sabiendo que las otras personas puede que no lo tomen así, sabiendo que otras personas puede que ni siquiera lo reconozcan de esa manera. Y viendo, es algo que se ve todos los días, pero es bien sencillo regresar tú y decir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Diosito es el que te va a castigar, pero yo te lo voy a recordar todos los días porque es mi forma de yo desquitarme y estar haciendo las señalaciones al mundo como si tenga la superioridad moral. Sí. Pero bueno, es algo que se espera. O sea, se espera que tengas esa reacción visceral para que tú también tengas les des esa pauta para que ellos se sigan con esa línea. Si alguien llega y te dice, no, es que mi Biblia dice que tú estás mal, y te lo apunta para aventártelo, no de esa forma, decírtelo como con alguna palabra
alguna palabra fuerte o directamente con algún insulto, y tú reaccionas pues, como lo normal, que te están insultando, entonces estás entrando a su juego porque es lo que están esperando. No te están dando un argumento, solamente se están provocando. Quien te llama necio no soy yo, es el Espíritu Santo. Déjate a él. Lo dice la Biblia. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Por qué? Porque viendo las maravillas de la naturaleza tiene maravillas, y estas maravillas son obra de la casualidad. Hay que ser idiota, para creer que las maravillas de la naturaleza son obra de la casualidad. Hay que ser idiota. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay detrás una inteligencia. Como dijimos, iba a aventar unos cuantos argumentos bastante... Los que ya hemos visto muchas veces. Sí, y bastante fáciles de... ¿Desmontar? De desmontar si te quieres ir como la línea de cómo lo construyes, porque aquí directamente está hablando del diseño inteligente. Sí, hay inteligencia aquí. Entonces, ¿de dónde viene? No es casualidad. Entonces es bien sencillo simplemente atribuir algo como eso. No, pues es que como yo conozco las cosas como las hace el hombre... Porque también luego te avienta el ejemplo del relojero, te avienta el ejemplo de las leyes del universo, de cómo se describe el movimiento de los planetas, las fuerzas de gravedad, así, las diferentes teorías científicas que se han estado descubriendo a lo largo de los últimos años, que se han ido refinando, y te dice, no, pues es que esto lo decidió Dios, está demasiado bien hecho para que haya sido casualidad. Entonces te habla del ejemplo de un huevo, te dice, el huevo está demasiado bien hecho, el huevo, el de la gallina, está demasiado bien hecho. No puede ser casualidad. No, pues si no sabes cómo son los fundamentos de la línea de cómo a lo largo de los miles y millones de años de evolución, cómo se han ido adaptando las formas de cómo se hace la procreación entre animales, entre las diferentes especies, o cómo es la formación entre planetas, el movimiento entre astros. Es bien sencillo apuntar y decir, no, pues Dios lo hizo. Lo hizo un mago, pues la típica de, pues no tengo una manera de justificarlo, de cómo entenderlo realmente, pues lo hizo el mago. Y también me encanta porque siempre seguido es eso, ¿no? Es que es perfecto y todo está hecho de manera tan perfecta. Pues no, al final de cuentas también ya lo habíamos hablado, no es tan perfecto como se... Sí, es solamente la apariencia, ¿no? Solamente en la forma, forma muy superficial, solo en la forma en donde realmente no estás ahondando en los pequeños recovecos de las partes donde no encaja completamente bien ese rompecabezas. Que te hace pensar de, no, bueno, es que sí está muy bien hecho, seguro fue una inteligencia que está atrás de todo esto y que está moviendo los hilos detrás de las sombras, ¿no? Pero realmente, ¿qué tan así podría decirse? No es perfectamente al 100% realmente todas las características, que poco a poco mientras se van estudiando, mientras vas entrando, como decimos, ves estos huequitos, ves las fallas, ves ese margen entre falla y mejora que hay. Hay un momento en el que habla del ejemplo del que es que las cámaras fotográficas no son tan buenas como los ojos. Los ojos son muy buenos. El ojo saca 10 fotos por segundo. Se enfoca sola. Se revela al instante. Mejor que todas las digitales que hay por ahí. En el auge del internet, de las nuevas tecnologías, y que no llegó a conocer porque pues, hace ya como 11 años que murió. Entonces no ha llegado a ver todas las maravillas en tecnológicas que hay. Pero todo lo va a seguir atribuyendo a que el diseño de Dios sigue siendo mejor que eso. Porque en ese momento, si en ese momento lo estás diciendo es que las cámaras no son como el ojo es mejor, el ojo es maravilloso. Los órganos que tiene el hombre dentro son perfectos como los diseñó Dios. Es como no pensar que hay lugar para mejora. Es como pensar que no hay una forma, un pequeño ápice en el que tú pudieras diseñar algo en el que cumpliera una mejor función y que no tuviera ningún tipo de pues sí, que no tenga algún tipo de desventaja, porque sabemos que el sistema de cómo funcionan los ojos en las personas tienen la ventaja, pero porque es algo que experimentamos todos los días, pero también tienes formas en las que no funciona tan bien. Tenemos ejemplos en la naturaleza en las que hay ojos mucho mejores que los que tiene la capacidad del ser humano. También hay peores, porque son características que se adaptaron para el entorno en el que vivimos. Es como, me recuerdo que en algún momento escuché a una persona que había preguntado alguien que estaba negando la evolución, que dije, ¿por qué las personas no tienen alas? ¿Por qué no vuelan? Los que vuelan, los animales que vuelan son mejores, ¿no? Entonces todos deberían tener alas y todos deberían volar. Pues las características de evolución que hacen presión para la especie para que desarrolle algo como una capacidad de volar,
tienen que ser muy específicas y que tienen que marcarse durante suficientes generaciones para que una especie, para que un animal pueda desarrollar esa característica a través del proceso evolutivo. Puede hacerlo, pero el problema es que también tiene que tener muchas ventajas. Los animales que vuelan tienen que consumir mucha mayor cantidad de alimentos para la energía que necesitan para poder desplazarse, para poder elevar el vuelo. Y también tienen que sacrificar cosas como su peso o su materia, por ejemplo, los huesos de las aves, que son muy poco densos, por lo mismo para poder facilitar algo como eso, el vuelo. Entonces, el pensar que el ser perfecto es el que tuviera todas las características del mundo, no entiende cómo funciona el proceso evolutivo. Entonces, una persona que dice, el ser humano viene perfecto por cómo está diseñado, también es no entender cómo funciona el cuerpo humano. Pero quería darle esa atribución porque dice, no, pues el camino de Dios es inescrutable. Inescrutable y es maravilloso y seguramente estamos hechos a imagen y semejanza, que también es la idea, que siempre quieres pensar que eres igual a Él o que te hiciste que eres un reflejo de Él mismo y por tanto tienes que ser perfecto cuando... Hay muchos problemas en general de toda la manera en cómo funciona y cómo estamos distribuidos nuestro cuerpo en general. O sea, si se estudia de veras un poco más en medicina o en general cualquier cosa de anatomía, te das cuenta que hay muchos fallos y algunos bastante importantes en relación incluso con otros animales, ¿no? Pero bueno, pues eso ya es meterse un poco más a asuntos de biología y demás, que pues, realmente a esa gente no es que les interese tanto. Sí, se nota que vienes con este discurso inflamatorio en el que vienes solamente a aventar tus ideas, porque sabes que a alguien que no lo cree no le interesa lo que vas a decir desde que comienzas con ese tipo de expresiones. No, es solamente porque quieres amarrar a las personas que ya están dentro del círculo, los que están dentro, que tienen algo, como dijimos, esas pequeñas inclinaciones, esos momentos de debilidad en los que empiezan a poner un poco en duda, y por eso a la vez avientas estos argumentos muy simples, muy vagos, que, como dijimos, no se especializan en ninguna rama, porque al final como que si toda tu vida estás hablando de Dios, que de lo único que vas a saber es hablar de Dios. No eres un ingeniero, no eres un médico, no eres un biólogo, no eres un físico, no conoces realmente todas estas características intrínsecas y tan delicadas, porque lo único que te interesa es buscar cuáles son los argumentos que te sirven para justificar tu idea de Dios, para convencer a la gente, para convencer al que se acerque a ti, a preguntarle, oiga padre, pero es que de repente yo pienso que lo de aquí, y dice, no, para eso, que yo tengo la respuesta de Dios y tú tienes que seguir creyendo porque la Biblia dice, y sabes que te vas a ir al infierno si no lo crees. Y es de idiotas, porque vamos a usar el apelativo ofensivo para que no... Sí, aparte del hecho, porque al fin y al cabo son técnicas para detener más el pensamiento que para fomentar una curiosidad científica, ¿no? Porque, como dijimos, no hay un verdadero problema en el hecho de creyente en cualquier otra rama de cualquier otra religión, y que seas científico o que tengas curiosidad o que quieras investigar en algún punto en específico, como dijimos, con ninguna de las ramas que habla de la ciencia, no. Nunca he estado realmente peleado en ese concepto. El problema es cuando entras en los puntos donde ya entra con la contradicción que estás teniendo, porque son puntos que te inculcaron desde muy chico, ¿no? Sí, es apartado que es un punto en el que no lo vas a poner en duda porque se enseñaron así desde muy chico. En ningún otro apartado de nuestra vida se nos enseña a aceptar las cosas como vienen, más que como de esos aspectos religiosos y dogmáticos que son que te enseñan de la ley. Pero bueno, pues cada quien sabe cómo va a ir lidiando poco a poco con esas ideas. Como dijimos, nosotros en algún momento llegamos a tener como a lo mejor esa duda y tuvimos esa ventaja de poder abrirnos un poco el paso y no tener simplemente que detenernos con la primera persona que llega y te dice, no, es que si empiezas a dudar vas a caer en esa idiotez que dicen los otros, que dicen los ateos. En esa necedad, porque es de necios que menciono. Pero bueno, nosotros más o menos es como nosotros lo oímos, porque en este clip menciono un poco más de esos ejemplos, pero la verdad es que tampoco sean tan interesantes. Al final simplemente es mantenerse en esa misma línea de, bueno, yo solamente voy a presentarme con esta autoridad, porque también, como sabes que es una autoridad, le atribuyes mucho más peso que a cualquier otra persona que encuentras. Sí, pues, ¿cómo se le dice a esta falacia? Pues la falacia. Falacia de autoridad, ¿no? Es una persona que tiene un renombre, que tiene un reconocimiento. Y es lo que estaba pensando, porque hace un momento mencionabas que el discurso de ese señor es mucho como para la idea de la gente que ya es creyente, pero a lo mejor tiene un ápice de duda. Pero inclusive también diría incluso los creyentes así, de veras más... como, bueno, que no dudan como tal, pero que lo quieren usar como contraargumento con la gente que le venga a decir algo, ¿no? Porque me acuerdo como típico que, lo voy a poner en mi Facebook, lo voy a poner, no lo voy a ponerme a explicarlo yo, pero lo voy a poner porque este señor que tiene la autoridad lo voy a utilizar como la bandera que me da la razón. Sí, porque si él lo dice debe ser cierto. Sí, debe ser cierto, exactamente. Y es el abanderado que me da la razón y te hace quedar a ti como idiota, literalmente, por los argumentos que estás soltando que van en contra de tu no creencia en este caso, ¿no?
que es algo como que sí sobre todo que en gente mayor es lo que he visto mucho, pues, que se puede utilizar mucho ese tipo de cosas, que les resuena y por eso lo utilizas como... Sí, no, y que al final también pues, no les interesa tampoco ni siquiera comentarlo, ni debatirlo, ni andarlo. Debatir o cualquier otra cosa. Sí, no les interesa comentarlo, ni aunque seas una persona, ni aunque seas a veces una persona cercana, un familiar o un amigo que tengas de muchos años. Muchas veces no es que les interese realmente hablarlo, es solo más como para reflejar el propio concepto que tienen ellos en la cabeza. Así que simplemente, si te ponen un clip como ese, pues no es porque realmente te estén invitando a un diálogo. A que lo comentes, no, es porque... O a pensar desde otro punto de vista. ¿no? Ya ves como él dice que eres idiota tú. Y ya. Ese es el punto, no es la conversación. Ahí lo sí, literal. Y sobre todo porque como empieza así, te quedas mucho con eso. O sea, literal lo estoy pensando y puedo pensar que alguien de mi familia diría, ya ves, mira, acaba de decir que si no crees, eres idiota. Y no te va a molestar ni siquiera ver el resto del video porque ya con eso ya fue suficientemente contundente para restregar toda la cara a alguien que se haya animado a aseverar que no cree. Pero sí, es que es totalmente ese tipo va el discurso para ese tipo de personas. Esta es la forma en como nosotros lo tomamos. Ustedes tal vez se lo escuchen y lo piensen de alguna manera diferente, tal vez. Tal vez quieran ver el video completo para... Sí, pues le voy a dejar el link en los comentarios para que, por si no lo hayan visto. Que como decimos, pues son argumentos que ya hemos hablado antes y ya los hemos desmenuzado bastante aquí. Sí, que tal vez podamos abordar diferente en otro momento, pero aquí lo que nos interesaba era como comenzaba... La manera tajante y sí, la manera despectiva. Sí, sobre todo porque, como dijimos, como dices, con una pregunta como esa, con alguien como él, pues directamente. Sí, ¿no? Con una figura como lo Así que déjenos sus comentarios para ver sus opiniones. Aquí vamos a ver que nos interesa la conversación civilizada y amena. Ya saben que siempre son bienvenidos, sean de donde vengan y estén a favor o en contra de lo que sea. Nosotros siempre escuchamos y estamos atentos a sus opiniones para que puedan debatir y crear nuevos puntos de vista. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo video.